del libro de Hechos. Y vamos a leer los 10 versículos de la primera sección de este capítulo. Dice así la palabra de nuestro Dios. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Así dice la palabra de Dios. Resumir es característico de nuestro autor Lucas en su libro Hechos, y es algo que distingue la estructura del propio libro de Hechos. Ustedes pueden notarlo en el capítulo anterior que estudiamos. La última sección que vimos en la escuela dominical es un resumen de lo que Lucas puede notar de cómo el avance a través de la nueva humanidad va progresando, y él se detiene cada vez que la iglesia avanza. Él se detiene y hace un resumen. Es algo característico del libro de Hechos, y en este resumen que él constantemente viene dando en cada una de las secciones de su libro, él dice, por ejemplo, en el versículo 43, y sobrevino temor, del capítulo 2, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Allí hay un resumen de lo inicial de la iglesia, cómo la iglesia avanza, y él se detiene y hace un resumen. Y cada resumen contiene un dato muy importante. Cada resumen que Lucas escribe contiene algo importante que usted y yo debemos de tener claro. Lo que contiene es el crecimiento de la iglesia. Y este crecimiento de la iglesia se expresa de manera interna, cómo la iglesia crece de manera interna, pero también un crecimiento externo. En el crecimiento interno de la iglesia, él trata los efectos positivos del evangelio dentro del seno de la iglesia, como por ejemplo el derramamiento del Espíritu. Eso hace parte del crecimiento interno de la iglesia. Pero este crecimiento interno de la iglesia está acompañado de una tensión interna también. Por ejemplo, discusiones dentro de la iglesia, preguntas dentro de la iglesia, como quién debe ser el 12º de los apóstoles. Además de este crecimiento interno, el crecimiento se expresa con el crecimiento externo. Nuevos miembros, 3,000 personas convertidas pasan a la membresía de la iglesia. Hay un crecimiento externo, pero ese crecimiento externo también está acompañado de una oposición externa, un conflicto de parte de los de afuera. Y es lo que usted y yo vamos a ver después del capítulo, o esta unidad de pensamiento. Luego de los 10 versículos que vamos a estudiar, usted va a notar cómo la iglesia crece, pero al mismo tiempo va a haber una oposición de los líderes judíos persiguiendo a la iglesia primitiva. Esto hace parte del crecimiento que Lucas resume. Así que nuestro texto es una ventana que nos permite ver ese crecimiento externo, pero al mismo tiempo la oposición externa que vamos a ver luego de la sanación de este cojo. Luego que este cojo sea sanado, el Señor hace una plataforma para que muchos miembros vengan a la iglesia, y hay oposición, y todo esto vuelve a redundar en crecimiento. Ese es el panorama o la introducción del capítulo 3.
He titulado la enseñanza Una señal divinamente orquestada. Una señal divinamente orquestada. La voy a desarrollar en 3 puntos. El primero es preparando el escenario para la señal, versículos 1 al 3. Nuestro segundo punto va a ser la señal puesta en escena, versículos 4 al 8, la primera parte. Y nuestro tercer punto son reacciones ante la señal, versículos 8b al 10. Vamos a empezar con nuestro primer punto, preparando el escenario para la señal. Versículo 1 del capítulo 3. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración. Vamos a notar que Lucas se detiene en Pedro los primeros capítulos del libro de Hechos, pero es algo que él viene desarrollando desde el Evangelio. En su primer tratado, él hace referencia a 3 personas que estaban cercanas al Señor Jesucristo, 3 apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo. Todos los apóstoles están empoderados por el Santo Espíritu para avanzar el reino de manera imparable, pero Lucas continúa mostrando en el libro de Hechos, en su segundo tratado, que estos hombres siguen figurando como líderes de la iglesia. Y así como en su primer tratado, él nos deja ver que ellos, en este segundo tratado, son hombres eminentes en medio de la iglesia, tanto que son considerados columnas de la iglesia de Jerusalén. Dice el texto que van al templo a orar para darle gracias al Señor por lo que está haciendo en ellos y a través de ellos. Pero sobre todo van a ir al templo para ser testigos, porque para eso vino el Espíritu Santo en ellos, para ser testigos de la obra del Señor Jesucristo, su vida, su muerte, su resurrección, su ascensión, su gobierno desde los cielos en la iglesia. Entonces ellos van para el templo, además de adorar, para ser testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y es un escenario cotidiano, es algo normal, es algo común para la iglesia naciente, porque los cristianos del primer siglo eran de trasfondo judío y ellos pretendían tener una unión inicialmente entre la tradición judía con el cristianismo. El Señor Jesucristo les va a mandar de una y otra manera que rompan con esa relación que ellos pretendían mantener en el primer siglo de la iglesia. Y Él les dice que esa tradición y que eso que conservan los judíos son sombras de lo que Cristo ya hizo, de lo que Cristo obedeció perfectamente cuando obedeció la ley dada por el Padre a su pueblo. De esa manera los apóstoles van a aplicar la misma enseñanza de Cristo Jesús, donde Él les dijo: no se puede derramar vino nuevo en odres viejos, dando a entender que la tradición judía es un recipiente inadecuado, inapropiado para derramar lo nuevo del Evangelio, la fe en Cristo para salvación de muchos, de todos aquellos que creen. Y Lucas, en todo el libro de Hechos, va a desarrollar esa manera en cómo el pueblo judío rompe con estas tradiciones. El versículo 1 de nuestro capítulo 3 es un ejemplo muy claro. Los apóstoles subían al templo. Es algo claro de lo que les estoy diciendo. Y ellos estaban allí en el templo porque siglos atrás se hizo una costumbre que las oraciones se ejecutaran o se llevaran a cabo en los mismos horarios que se ofrecían los sacrificios. Y el pueblo judío tenía 3 momentos de oración durante el día: la mañana, la tarde y al anochecer o al iniciar la noche. Lucas nos está diciendo que la hora novena es el momento en que Pedro y Juan se dirigen al templo. Para nosotros son las 3 de la tarde, y resulta que en ese mismo lugar y a esa misma hora traían un hombre cojo, un mendigo, para que pidiese a las personas que estaban allí concurriendo al templo. Este mendigo iba a pedir, iba a buscar, iba a clamar no el favor de Dios como los apóstoles, el favor de los hombres, que se compadezcan de él, que tengan misericordia de él. Eso lo vemos en el versículo 2 y versículo 3.
y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Lucas describe como buen médico el estado físico de este hombre. Dice que era cojo de nacimiento, para que usted y yo podamos comprender que su dificultad era seria. Médicamente en sus días no había solución para él, pero también para que usted y yo comprendamos que la obra que el Señor hace en los hombres es maravillosa, es grande, es portentosa. Y desgraciadamente a este hombre lo habían limitado a un único oficio: depender de otros, pedir, estar a merced de la limosna de las demás personas. Al parecer no le iba mal. El hombre tenía una muy buena ubicación geográfica. En los días de nuestro Señor Jesucristo, los mendigos se ubicaban en 3 lugares estratégicos. Uno de ellos era a las afueras de las casas de los ricos. El mendigo se ubicaba fuera de la casa del rico, porque el rico se podía compadecer de él y darle de las migajas de sus banquetes, como el caso de Lázaro junto con el rico, o como el caso de aquel hombre que sufría, y Lucas lo llama el hidrópico, a quien el Señor Jesucristo también sanó a las afueras de la casa de un gobernador fariseo. En la otra ubicación que nosotros vemos es los caminos principales. Tenemos el caso de el hombre que fue ciego, Bartimeo. Él estaba en el camino de Jericó, y cuando venía el Señor Jesucristo, él también disfruta de la sanidad que le da el Señor Jesucristo. Ahora, nuestra tercera ubicación es la más importante, porque este hombre se ubicaba, o lo ubicaban en el templo, un lugar con mucha concurrencia, donde asistían miles de personas, y había un sentido muy pertinente para pedir allí. Las personas iban a adorar a Dios, y resulta que dar una limosna le hace creer a los hombres que son buenos delante de Dios. Entonces, él estaba ubicado, y con tantas personas que entraban en el templo, este hombre seguramente le iba muy bien. Además, estaba en la puerta más hermosa del templo, una puerta que sobresalía, la puerta La Hermosa. Dice el historiador Josefo que estaba hecha de bronce corinto, una aleación de cobre con proporciones de oro y plata propiamente de Corinto. Y dice el historiador que era tan grande que se necesitaban 20 hombres para cerrarla. Allí estaba el mendigo. Ese es el escenario donde la bendita providencia de Dios cruza a los apóstoles con un necesitado. Allí los encuentra, allí los cruza. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado a través de la obra que va a hacer por medio de sus apóstoles en la vida de ese hombre. ¿Cuánto tiempo estuvo este hombre mendigando en la puerta, o junto a la puerta La Hermosa? ¿Cuánto tiempo asistieron los apóstoles previamente al templo a orar? Por el relato que nos dice Lucas, mucho tiempo. Pero en ese escenario común, en ese escenario tan normal, tan cotidiano, el Señor va a irrumpir para hacer algo grande, majestuoso, y hacer algo extraordinario, y atraer a muchos. Lo más común para este hombre en ese escenario era pedir, era ver a muchos transeúntes y pedirles. Eso era lo más normal para él, y lo más común para quienes asistían era encontrarse a los necesitados en ese lugar. Es un escenario completamente común y corriente, donde el reino del Señor va a mostrar su grandeza. Y ese es nuestro segundo punto, la señal puesta en acción. Versículos 4 al 6 vamos a leer. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro. Hasta allí leamos. Por su parte, Pedro y Juan escucharon la voz y entendieron. Ellos, cuando escuchan la voz de este hombre, son arrastrados inmediatamente a mirarlo a él.
Ellos entendieron que el Espíritu Santo iba a obrar en este pobre hombre. Y aunque era normal que muchas personas pidieran limosnas, no era normal que los apóstoles se detuvieran a mirar a cada uno de los pordioseros y estuviesen atentos mirándoles a ellos. Ellos sabían que el Espíritu Santo obraría soberanamente en este hombre. Los apóstoles no están improvisando. Ve, ¿qué tal si ejercitamos nuestro poder con aquel hombre? Ellos no están improvisando, ellos están siendo guiados por el Espíritu Santo. Antes de llegar al templo, con toda seguridad, habían cruzado su mirada con muchas personas, habían escuchado el murmullo de muchos otros, inclusive de otros mendigos, pero el Espíritu Santo, como dice el texto, los inclinó a ellos a mirar fijamente a este hombre. Es como si la voz del mendigo tuviese un imán que los arrastró, los cautivó de inmediato, y era el Espíritu Santo usando la voz de este hombre, no era el hombre en sí. Él no podía traer el poder de Dios, él no podía traer la bendición de Dios, era el Espíritu Santo obrando de parte y parte providencialmente para que los apóstoles lo miraran a él. Miremos un ejemplo que el mismo Lucas narra en su evangelio. El Señor, luego de ser bautizado, nuestro Cristo, Él es lleno del Espíritu Santo, es llevado por el Espíritu al desierto, donde resiste exitosamente la tentación, pero también es llevado un día de reposo a una sinagoga, y allí en la sinagoga el Espíritu Santo en el Señor Jesucristo hace que Él se ponga sobre sus pies y recibe el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló que estaba escrito, dice la Escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, y el año agradable del Señor ser anunciado. Y enrollando el libro se sentó, y dice la Escritura, los ojos de todos los de la sinagoga estaban fijos en Cristo. Lucas está usando la misma palabra que usó en el evangelio, la está usando en Hechos. Nos está mostrando algo, y es que el mismo Espíritu que atrajo la atención de los de la sinagoga sobre el Señor Jesucristo es el mismo Espíritu que atrae la atención de los apóstoles sobre aquellos que el Señor va a salvar. Los apóstoles son sensibles a este hombre y le dicen: míranos. Cuando un limosnero está pidiendo dinero a las personas y uno pasa cerca de ese limosnero y no tiene nada en el momento para darle, lo último que usted hace, ¿qué es? Mirarlo, porque si usted lo mira, ¿qué pasa? Es sinónimo de que usted le va a ayudar. Eso lo interpreta el mendigo, él interpreta: él me miró, me va a ayudar. Pedro dice que no tiene dinero, que no tiene oro, que no tiene plata, pero le dice que lo mire. ¿Qué entiende el mendigo? No tiene plata, no tiene oro, pero me va a dar algo. Estoy seguro que me va a dar algo, porque le dice además: míranos, y fijamente los está mirando, porque el mismo Espíritu que atrajo la atención de miles el día de Pentecostés para que diera testimonio el apóstol Pedro, es el mismo que atrae la atención de los apóstoles sobre sus escogidos. Y aquí sucede algo especial. El hombre hace una pausa, no es una pausa activa para luego seguir con su actividad limosnera, no, él hace una pausa consciente. Él entiende: este par de hombres con toda seguridad me va a dar algo, no sé qué, pero me va a dar algo. Debo detenerme un momento y resaltar algo que vimos en el capítulo 2. En el capítulo 2 vimos que los cristianos vendían sus bienes y sus propiedades. ¿Quiénes? No todos, unos cristianos, una parte de la iglesia. Más adelante Lucas nos va a decir que ese dinero era llevado a los pies de los apóstoles.
Volvemos a nuestro texto. ¿Por qué razón Pedro le dice al hombre que no tiene dinero? Si le llevaban el dinero de las ventas, de sus bienes, de sus casas, a los pies de ellos. Y Pedro les dice: no tengo oro, no tengo plata, no tengo dinero. Bueno, resulta que es que Pedro, los apóstoles, no son los dueños del dinero del reino. El dinero del reino es del Señor del reino. Así que Pedro no contaba como si ese dinero fuese suyo, aunque él recibía un salario por ser un ministro de la palabra. Aquel que es obrero del reino es digno de un salario, dice la palabra del Señor. Pero Pedro no tenía tampoco un peso. No es como los apóstoles de nuestros días, que son unos magnates. No, el apóstol Pedro no tenía nada en ese momento, y si hubiese tenido, hubieran mitigado la necesidad de este pobre hombre. Bendito sea el Señor Jesucristo por la autenticidad de los apóstoles que vemos en las Escrituras. Y gracias a Dios Pedro no tenía dinero, porque una vez más el Espíritu Santo conecta la necesidad de este hombre con lo que Pedro sí tiene. Y lo que Pedro tiene es poder del Señor, poder de lo alto para obrar señales en medio de este hombre. Y cuando el Espíritu Santo conecta la necesidad con lo que los apóstoles tienen, eureka, lo encontré. Este pobre hombre encuentra la salvación de su alma y encuentra la sanidad de su cuerpo. Y los apóstoles encuentran a uno de sus escogidos, a uno de los escogidos del Cristo. Eso es lo que sucede en este escenario. Allí hay un encuentro de aquellos que han sido salvos con aquel que va a ser salvo y llega a ser salvo en ese momento. Bendito sea nuestro Dios trino, quien orquesta divinamente la salvación de cada uno de sus escogidos. Nuestro Padre soberano planea, orquesta la salvación de su pueblo. El Hijo ejecuta eficazmente, derramando su sangre por expiación a favor de ese pueblo. El Espíritu Santo soberanamente, en el momento indicado, en el día indicado, en la hora señalada, aplica la salvación en los escogidos y usa a sus propios escogidos para esto. ¿No le parece maravilloso cómo la iglesia es usada para que muchas almas vengan a encontrarse con su Señor? Eso es lo que está sucediendo. Esto es un escenario hermoso, perfecto, donde se lleva la señal de la salvación de este hombre acompañada de la restauración física. Es el discurso que está narrando nuestro doctor Lucas. Leamos la segunda parte del versículo 6. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pedro tenía el poder para testificar. ¿Y recibiréis poder para qué? Para testificar. Pedro tenía el poder para certificarlas con señales ese mensaje que él estaba testificando. Y al certificar con una señal, este mendigo va a ser testigo de que los apóstoles del Cristo son hombres llenos del Espíritu de Dios y efectivamente son apóstoles de aquel que el pueblo judío mató, porque es lo que Pedro continúa diciéndole: en el nombre, es decir, en virtud del carácter, en virtud de la autoridad, del poder, de la potestad, de aquel que posee toda la plenitud de la divinidad en él, de Jesucristo. Recuerden, Jesucristo, Jesús el Salvador, Cristo el ungido, el señalado, el escogido por Dios para salvar a su pueblo, para redimir a su pueblo. Con toda seguridad, este mendigo había escuchado sobre Jesucristo. Lucas nos va a decir en el capítulo 4 de Hechos, en el último versículo, que él tenía más de 40 años. Muy probablemente llegó a escuchar a Cristo mismo, o a los apóstoles, o la lectura de alguno de los profetas. Y él ahorita está asociando lo que Pedro le dice. Ese Jesucristo es Jesucristo de Nazaret, es el mismo de quien todo el pueblo sabe, de quien todo el pueblo conoce, que fue muerto por mano
del pueblo judío a través de los inicuos romanos. Pedro le dice, solamente en Él hay salvación. En esas palabras que le dice Pedro, le está afirmando, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay sanidad. Cuán valiosas fueron las palabras de Pedro para él. El hombre estaba junto a la puerta más hermosa, cubierta de una aleación de cobre, oro, plata. Estaba sentado en un lugar portentoso del templo, pero no hay nada que se compara con las palabras que Pedro le dice a este hombre. Lo supera enésimas veces en valor. Este hombre entiende que ahí hay la gran riqueza, en esas palabras se encuentra la gran riqueza que cada hombre necesita. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. De inmediato el Espíritu Santo obró fe en ese hombre, y ese hombre creyó. Y usted va a decir, pero bueno, el texto no nos dice que creyó, el texto nos habla de que él fue sano. Pero si usted lee más adelante el versículo 16, usted va a encontrar que el apóstol Pedro en su segundo sermón describe que este hombre efectivamente creyó en sus palabras. Verso 16 dice, y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros, por la fe en el Señor Jesucristo, por la confianza en aquel que murió en el madero, por la certeza de que Él resucitó al tercer día, como se decía en los primeros días de la iglesia, por la confianza en el mensaje del Evangelio. Este hombre fue salvo y además comprobó una sanidad externa. La señal divinamente orquestada de este hombre va más allá de la sanidad física. Este hombre fue salvo en ese momento, y la señal externa fue una evidencia de que efectivamente fue sano. Dios quiso hacer esta señal soberana, la señal externa, para poner la plataforma y de esa manera testificarle a miles de judíos. En el segundo sermón de Pedro, que usted va a escuchar la próxima escuela dominical, es interesante ver a Pedro como un auténtico apóstol. Es un hombre que está actuando como un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Lea conmigo el versículo 7 y 8 en la primera parte. Y tomándole por la mano derecha, lo levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Pedro, además de una fe auténtica en el poder que el Señor le había dado, en su Cristo y en lo que Cristo hacía a través de él, está actuando con una actitud como la de Jesucristo. Cuando toma a este hombre, no es porque el hombre esté dudando y sea débil, no, está tomando para mostrarse que es cercano a él, y que aquel que lo ha sanado y lo ha salvado también está cercano a él a través del ministerio apostólico. Y de esta manera el hombre se levanta, y Lucas confirma que este milagro es legítimo, porque este hombre tenía más de 40 años de edad. De nacimiento era un hombre cojo, era un hombre lisiado. Y Lucas nos dice que ahora sus pies están completamente firmes. La evidencia de ello es que él puede caminar y hasta puede saltar. Este hombre está dichoso, está feliz por lo que el Señor Jesucristo ha realizado en su vida a través de los apóstoles. Él no tuvo que gatear, él no tuvo que aprender a caminar, él no necesitó de un bordón para poder caminar después de tantos años. El Señor lo restauró, le dio coordinación, le dio equilibrio para caminar, porque así son las maravillas de nuestro Dios. Son grandes, son perfectas, y quienes las saborean no dejan de adorarle, como este hombre a quien usted y yo vamos a ver en el cielo, adorando a nuestro Dios
por las grandes obras que Él hace. Y esa es la respuesta de este hombre: adorar al Señor, responder con gratitud. Y es nuestro tercer y último punto: reacciones ante la señal. Y cuando hablo de reacciones, no es la oposición, sino la respuesta a la obra del Señor en su vida. Versículo 8, segunda parte. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Los milagros de Jesús por sus verdaderos apóstoles son genuinos y producen en aquellos que los reciben una verdadera adoración. Detrás de la obra externa está la obra interna de este hombre. Su alma fue sana, fue libre de la miseria espiritual, su vida ha sido renovada, y en respuesta a este hombre lo que puede hacer es adorar, bendecir, glorificar a su Dios. Ahora no está como un hombre que tiene autoconmiseración pidiendo que se compadezcan de él. Él ahora está expresando gozo, él está feliz, y vemos que esa felicidad lo expresa en adoración a su Dios. Él entendió que ya no estaba en el templo para pedirle a los hombres, ya estaba en el templo para pedirle y dar gracias al autor y sustentador de la vida. Así reacciona y así responde todo aquel que ha creído, todo aquel que ha nacido de nuevo. Dice Spurgeon que cuando un bebé nace, un bebecito nace, es evidente que tiene vida porque hay llanto en él, porque hay lloro en él. Y lo compara con el nuevo nacimiento de un creyente y dice: un verdadero creyente se comprueba que ha nacido porque hay un llanto espiritual, y ese llanto espiritual es la oración, haciendo la analogía. Y es lo que el hombre hace, y lo inferimos porque está en el templo, en la hora de la oración con los apóstoles. Además del gozo, la adoración, la oración, este hombre testifica. Está testificando con su vida, no le avergüenza que lo vean saltando en un lugar donde debe ser solemne. No se avergüenza de ello porque está feliz. El Señor lo ha salvado, el Señor lo ha redimido, pero además lo ha sanado. Él glorifica a su Dios, exalta a su Dios, pero tampoco tiene temor. Creer en Cristo le costaba la vida a este hombre, y él está dispuesto a morir con tal de testificar de aquel que lo ha sanado. Y su testimonio conmociona a los miles de personas que estaban allí en el templo. Versículo 9 y 10. Todo el templo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosnas a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Todos los testigos del templo, ustedes escucharon en la escuela dominical que en uno de los patios podía estar de pie miles de personas. Y todos los testigos que están allí evidencian esa magnífica obra de nuestro Señor a través de una respuesta piadosa de ese hombre, de su testimonio. Y eso llamó la atención de estos miles de personas, y ellos están convencidos que efectivamente ha sucedido algo extraordinario en ese hombre. En Hechos capítulo 4 versículo 16, cuestionando el evangelio que predican los apóstoles y la señal que realizan los apóstoles, van a decir los líderes judíos, Hechos 4, 16: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Indudablemente este hombre había sido sano, no era un fraude, no era una mentira, no fue un hombre con quien negociaron antes para que él luego saliera al frente y diera un testimonio de poder. No, este hombre efectivamente fue sano. ¿Por qué razón? Porque esto hace obediencia o responde a las profecías mesiánicas, donde habla de que el cojo va a saltar como un ciervo. Esa era mesiánica inició con nuestro Señor Jesucristo
en medio de los hombres. Y los apóstoles la continuaron haciendo estas señales en la plantación y en los inicios de la iglesia primitiva. Y dice el texto que los hombres estaban aturdidos de asombro, que los hombres estaban conmocionados y aún había temor en medio de ellos. Y nuevamente la providencia del Señor está realizando algo acá. La providencia del Señor está usando, está dirigiendo, está controlando, está disponiendo un segundo escenario, una segunda escena para el segundo sermón de Pedro que encontramos en el libro de Hechos, para que más de 5,000 miembros se añadan a la iglesia. Gloria a Dios por su obra majestuosa. Gloria al Señor por su obra soberana, cómo orquesta todo, cumpliendo sus propósitos eternos, usando vasos frágiles para salvar a otros más frágiles que están lejos de Dios. Ese es el Señor soberano. Deseo que meditemos en algo a manera de aplicación. Esta mañana aprendíamos que hay muchos principios que podemos imitar en el libro de Hechos, como la coinonía que hay en la iglesia. Es algo que usted y yo debemos de imitar todo el tiempo. El apóstol Pablo, el Señor Jesucristo nos manda que amemos a los hermanos. Pero hay algo que también debemos de tener muy claro cuando leemos el libro de Hechos, y es que el libro de Hechos es un discurso narrativo, lo cual implica que no es algo imperativo para nosotros hoy. ¿En qué sentido? En el sentido de que hoy no tenemos apóstoles como los que hubo en la iglesia primitiva. En consecuencia, no tenemos estas señales que acompañaban el ministerio de los apóstoles. Y usted puede decirme, sí, pero es que hay muchos apóstoles en nuestros días. Vemos muchos hombres que hacen señales. Yo vi, yo escuché. Bueno, la misma palabra nos dice que estos hombres son impostores y que estas señales son fraudulentas. El Señor Jesucristo habló de ello en Mateo capítulo 24, versículo 11. Vaya conmigo a Mateo 24, 11 y apunte estos pasajes, le van a ayudar mucho para dar defensa de la fe. Mateo 24, 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, hablando de los postreros tiempos. Y lea también el versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Estos hombres son peligrosos y la iglesia del Señor Jesucristo se debe cuidar de ellos. Y los maestros que predican fielmente la palabra los deben denunciar y deben cuidar a la iglesia. Deben salvaguardar la doctrina de la iglesia y proteger a la iglesia del Señor Jesucristo. El mismo apóstol Pablo dice que ellos son unos lobos rapaces y nos manda a estar cuidándonos de ellos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos como sus obras fraudulentas, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Son impostores. Les recomiendo que escuche la serie Desenmascarando los falsos profetas y los falsos maestros del pastor Julio Benítez. Un estudio a la epístola de Judas. Y usted allí va a encontrar una serie aproximadamente de 5 o 6 clases, donde el pastor Julio, con su diplomacia que lo caracteriza, desvirtúa a estos hombres, desvirtúa este ministerio a través de las Sagradas Escrituras, desde las Escrituras. ¿Existen entonces milagros hoy? ¿Nuestro Dios hace milagros? Por supuesto que sí. Él sigue siendo el mismo. Nuestro Dios no cambia. Él sigue siendo soberano para intervenir por encima de aquello que es necesario y natural y hacer lo que Él se ha propuesto.
Ese es nuestro Dios. Nuestra tarea, ¿cuál es? Testificar. Esa es nuestra tarea como iglesia. Al estudiar este texto surge la pregunta: bueno, Pedro tenía poder. ¿Usted qué tiene, mi hermano? ¿Qué tiene usted, mi hermana? ¿Usted qué ha creído? ¿Qué tiene? Usted tiene el mismo espíritu. Usted tiene gracia de lo alto. Usted tiene compasión, usted tiene misericordia. El Señor le ha prosperado en distintas áreas. Eso que usted tiene no es para que usted sea un egoísta y para su propio amaño. Eso que usted tiene es para avanzar el reino de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo de ello es el mismo Pedro. Dijo: no tengo dinero, y no se quejó por no tener dinero. Lo que sí tenía, eso fue lo que le dio a este hombre. Él no se preocupó por lo que no tenía, él se preocupó por el avance del reino. Amado hermano, amada hermana, lo que tienes, lo que el Señor te ha dado, es para avanzar el reino del Señor Jesucristo. Iglesia, ¿usted puede recordar que usted era un miserable mendigo? O peor que el mendigo, que usted estaba muerto en sus delitos y pecados, y el Señor lo ha resucitado, lo ha levantado. ¿Con qué actitud viene usted a la casa de Dios? Si el Señor lo ha levantado de esa condición espiritual miserable en la que usted estaba, ¿cuál es su actitud en medio de la congregación? Del mendigo aprendemos que nuestra actitud debe ser de gozo, debe ser de adoración, debe ser de gratitud, porque hemos sido liberados de la peor desgracia en la que puede vivir un hombre. Puede que usted tenga dificultades para adorar, puede que usted diga: hermano, es que tengo tantas dificultades en este momento que se me dificulta adorar al Señor. Vimos un escenario que orquestó nuestro Dios. ¿Usted recuerda el día en que usted fue salvo? ¿Recuerda el año o el mes? Algunos recuerdan inclusive la hora. ¿Puede usted recordar ese momento? ¿Cómo era su vida? ¿Y ahora cómo es? ¿Puede recordar usted la bendita providencia, cómo lo llamó? Uno de ustedes estaba sentado en su trabajo y escuchó que por el chute de basura sonaba algo muy duro, muy fuerte, y golpeaba las latas. Y cuando fue a mirar qué era ese escándalo, encontró que era una Biblia. Y esa Biblia le golpeó su corazón, y desde ese día ese hombre no volvió a ser el mismo. ¿Puede usted recordar el momento en el que el Señor lo llamó a usted? ¿Puede usted dar testimonio de eso? ¿Recuerda ese momento? ¿Recuerda ese momento, querida hermana, que usted estaba en la playa fumándose un cigarrillo, porque lo único en lo que usted se refugiaba era en el cigarrillo, y junto con la brisa llegó un versículo bíblico a su memoria y usted estaba desesperada, y el Señor con ese versículo la transformó? No olvide eso. Cada uno de ustedes, el Señor en su providencia lo ha llamado de una manera particular. No ignore eso y adore a su Señor. Bendiga a su Cristo. Usted fue liberado de la peor condenación, estar lejos de Dios. Ahora usted está reconciliado con su Cristo. Bendígalo, alábelo, exáltelo, glorifíquele. Y cuando esté en la congregación, adore junto con la congregación, con entendimiento. Cante los himnos con entendimiento, con convicción de lo que Cristo ha hecho en su vida, y no se quede más callado. No le dé vergüenza decir que usted es cristiano. Testifique, así le cueste morir. Finalmente, querido amigo que nos acompañas por primera vez o que no has creído en Cristo Jesús, hoy estamos en un escenario que el Señor ha planeado. Y usted no vino acá por casualidad. Usted vino a este lugar porque el Señor así lo quiso. Y usted ha escuchado que este hombre miserable fue salvo por creer en Cristo Jesús. Y tú eres un miserable porque estás lejos del Señor. Todo aquel que está lejos de la fuente de vida vive en miseria. Tú eres un miserable, querido amigo. Pero hoy
en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Evangelio de salvación. Y ya no serás llamado amigo, serás llamado hermano, serás llamado hijo de Dios por adopción en Cristo. Y la iglesia cumplirá con aquella labor apostólica, extenderá su brazo, te ayudará a caminar. Cree en Jesús, amigo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, te damos gracias por tus maravillas, te damos gracias por tus hechos, Señor, te damos gracias por tus prodigios, te damos gracias por la doctrina que nos has dado, Señor. Ayúdanos a mantenernos humildes y agradecidos todo el tiempo, que no olvidemos que tú nos has salvado, que recordemos siempre que tú no tienes en cuenta nuestros pecados, que nos has redimido por amor a tu nombre, por amor a tu Hijo, por amor a tu pueblo. Gracias por tu bendita providencia que nos ha traído a este lugar a adorarte. Prepara nuestros corazones para continuar adorando el resto de este día. Y te pedimos que uses este mensaje para salvar a aquel que no ha creído. En tu nombre, oh Cristo Jesús, oramos. Amén.